Muy buenas tardes y bienvenidos a la entrevista al día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar de literatura, de poesía y de poesía hecha aquí en Lanzarote. Hoy vamos a hablar con el autor de este libro, La frase más larga que jamás te han dicho. Y es la suerte también de ser un amigo, un colaborador de esta casa, de Rafael Hernández. Sin más dilación pasamos a hablar con Rafa. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Andrés. ¿Cómo estás? Bueno, recién salidito del horno, ¿se puede decir? Recién salido. Llegó a Lanzarote el lunes y estamos a miércoles, llevamos 2 días y moviendo la maquinaria de todo lo que conlleva tener un libro recién salido en horno, como tú has dicho. Lo vi en Facebook, te vi que, digo, coño, pues se lo propuse a Jorge, digo, tenemos aquí un amigo, un colaborador, en este caso ahora estás trabajando con nosotros, trabajas en Lancelot Digital, pero has tenido programas aquí también y sobre todo trabajas en la radio, que hablaremos de ello. En primer lugar, para la gente que nos esté viendo, sí. Rafa, ¿de qué va la frase más larga que jamás te han dicho? La frase más larga que jamás te han dicho es un recorrido por todas esas poesías, esas frases con las que he emborronado muchas libretas desde que tengo 15 años hasta mi edad actual, que son prácticamente 30 años, casi 15 años manchando libretas y cuadernos y archivos de ordenador, y he pretendido, pues eso, mezclarlos, unirlos, y es un recorrido por todas las experiencias, en este caso de mi vida particular, pero que creo que el que lo lea se sentirá aludido, porque se puede extrapolar pues esas experiencias a las que tiene cada uno, la verdad. Bueno, me decías tú, quien lea esto puede saber algo de ti, es decir, ahí va parte de tu persona, las reflexiones. Sí, creo que sí, puede saber bastante de mí, porque son opiniones personales sobre las experiencias que cada uno va teniendo en la vida, pero como te decía, también creo que, además de saber de mí, creo que también descubrirán en sí mismos cosas que a lo mejor no han pensado, que suele pasar cuando lees cosas o ves películas, ves cómo alguien ha plasmado algo que tú has sentido y que quizás no le has puesto esas imágenes, pues creo que el que lo lea también puede quizás también sentirse aludido con las palabras que están en el libro. ¿Cómo recuerdas las primeras, la más antigua de las reflexiones que tienes tú aquí? ¿Cuándo fue? ¿De qué edad tenías? No lo sé exactamente, pero yo empecé a escribir sobre los 15, pues la primera posiblemente sea con 16 años. De hecho, gané un concurso aquí en Lanzarote con 16 años y esa poesía está en el libro, así que creo que esa puede ser la primera, si no la primera, entre las primeras. ¿Esa fue con la que te presentaste con el nombre de Leticia Ortiz? Me presenté como seudónimo con el nombre de Leticia Ortiz tiene una historia ese nombre. Yo estudiaba en el Agustín Espinosa y en aquel momento Leticia Ortiz se presentó a la sociedad española como la novia del príncipe y ahora la actual reina. Ambos son reyes actualmente. Y la profesora de lengua que quizás ayudó a meterme el gusanillo de la poesía en mi cuerpo, vamos a decirlo así, no le gustaba a Leticia Ortiz porque ella es una persona chapada antigua, podríamos decir, y creía que, bueno, que la monarquía debería venir de cuna, que no cualquiera, que un periodista como tú o como yo, Andrés, no debería ser reina en este caso, perdón. Y bueno, yo por hacerle un poquito de rabiar puse como seudónimo Leticia Ortiz. Por suerte ella no formó parte del jurado, si no, no lo hubiera ganado el concurso. Ya. Leticia Ortiz estudió en la facultad que tú y yo estudiamos. Estudió en la misma facultad que nosotros. Yo debía haber coincidido con ella. Ella es un año mayor que yo. Lo que pasa es que en aquel momento pasaba me debía haber fijado más, la verdad. Rafa, técnicamente tiene alguna técnica, no sé. Yo empecé. Suele decirse que hay que empezar por los clásicos y a mí un poeta de referencia para mí es Garcilaso de la Vega, quizás el mejor poeta del mundo, y quito a Shakespeare, pero porque en castellano, ¿no? Y claro, él solo escribía prácticamente en soneto. Soneto es la formación básica, 2 cuartetos y 2 tercetos, y yo empecé así. Ahora, modernamente, nadie suele utilizar los esquemas anteriores, sino suelen ser poesía libre. Así que hay un poco de todo, se puede encontrar un poco de todo, desde esquemas tradicionales hasta también poesía libre, incluso poesía que no tiene por qué rimar, pero sí quizás cuando se lee, cada uno le puede dar la sonoridad que pretenda. También imagino que ahí habrá habido una evolución, en tu persona, me imagino que sí. En la técnica. Hay muchos autores que cuando revisan sus primeras obras se sienten un poco avergonzados, o no avergonzados, sino que consideran que estaban muy verdes. Sí. ¿Te pasa a ti? Me ha pasado, por eso no está todo lo que he ido recopilando todos estos años en el libro. Para poder publicarlo hay que leerlo continuamente, incluso hasta último momento puedes cambiar un verso que a lo mejor escribiste hace 15 años. La poesía, en realidad, muchos autores dicen que es cambiante y es verdad, porque el autor cada vez que lo lee quizás quiere cambiar una coma o una frase o el orden de alguna palabra, y la verdad es que sí, que las que
al leerlas pensaba, esto quizás no me gusta tanto o ya no siento así, esas las he dejado fuera. Claro. ¿Por qué te decidiste a publicarlo? No sé si te costó tomar la decisión, ¿por qué ahora? Sí, la decisión me costó, porque es muy difícil en el mundo en el que estamos publicar sin que alguien quiera publicar tu libro a la vieja usanza, es decir, enviándolo a una editorial y que alguien decida, ah, sí, es bueno, vamos a publicarlo, y menos de poesía. Todos sabemos que los canales de poesía son incluso más pequeños que los canales de prosa, es decir, no mucha gente lee poesía, quizás no sé por qué, porque es una lectura quizás más amena, aunque tal vez más complicada también, y la decisión la tomé a la hora de recopilar todos esos poemas que no quiero perderlos. Es verdad que escribir poesía, y al menos hablo personalmente, en mi caso era una actividad íntima, la escribía para mí, para poner palabras a lo que quizás no sabría explicar en mi cabeza, pero llegó un momento, este momento actual, en el que quería no perderlas, porque como te decía al principio, había algo mejor, alguna poesía en un libro, otro en un cuaderno, otro en una hoja suelta, otros en varios archivos en el ordenador, vas cambiando de ordenador con el paso de los años y corres el peligro de que en algún momento eso desaparezca. Y mi objetivo fue, con la idea de que no desapareciese, sino tenerlo ahí, al menos hasta los 29 años que tengo ahora, un resumen de mi vida en poemas, tenerlo ya maquetado y enmarcado y dejarlo algo que pueda recordarse. Claro, eso pasa, ¿no? Con las fotografías que ahora empezamos a tener en formatos digitales, claro. Y al final vas cambiando de móvil, vas cambiando... Y al final hay gente que dice, están. imprímelas, ¿no? Hazla y después al final lo digital, lo que puedes tocar, lo que puedes palpar es lo más seguro prácticamente. Es lo ¿no? que queda, ¿no? Pueden pasar cosas, pero ya es más complicado. Lo has dicho, lo has autoeditado. Sí. ¿Te costó económicamente? Vamos a hablar en plata, ¿qué se dice? Sí. También depende de la cantidad de libros que quieras publicar. Yo fui prácticamente a lo seguro, algo que podía manejar y... ¿Cuántos ejemplares has...? 300 en la primera tirada y bueno, pero que ya está prácticamente hablado hacer otros 300, entonces serían unos 600 ejemplares que si se siguen vendiendo, lo bueno es que si se siguen vendiendo puedes volver a hacerlo. El problema era ir a lo grande y si hubiera hecho una tirada de 2.000 ejemplares, a lo mejor me los hubiera tenido que quedar todos en mi casa y tampoco era en plan. Así que mejor paso a paso, poco a poco, y si a la gente le va gustando o va teniendo ventas, hacerlo un poquito más larga esa tirada, que también a uno al final sí le gusta que la gente lea lo que ha escrito, ¿no? Y si te quedan muchos, siempre quedan bien libros en la... Sí, los libros siempre la mejor decoración. La mejor decoración, ¿no? Ya lo has sacado, la pregunta es, ¿estás produciendo más para futuras publicaciones o ahora irás al ritmo que, no sé, que has escrito siempre? ¿No? Sí, las poesías, cuando tengo ganas, vamos a decirlo así, sí que me voy poniendo poco a poco, pero no me planteo escribir una poesía al día o marcarme un objetivo, voy escribiendo y cuando junte algo que crea que merezca la pena volver a hacerlo, o quizás también en cuentos o novelas. Siempre también he intentado hacer una novela, pero novela es un poco más complicada porque sí que, también vuelvo a hablar personalmente, necesito más tiempo, más tranquilidad, tener la cabeza un poquito despejada porque se manejan más asuntos. No sé, tú, bueno, como lo has hecho, como has escrito un libro y que sobre todo te dedicas a la poesía, decías que hay muy poca gente que lo lee y menos aún que la escriba. Hay gente que se mueve, ¿te mueves en un círculo de escritores? ¿Hay gente que escribe poesía o es una cosa muy oculta? Yo creo que hay gente que escribe poesía, pero quizás también sea un tipo de arte bastante más íntimo y mucha gente se lo tome como yo me lo tomaba en un principio, un arte para mostrarlo poco, para mostrártelo más que nada a ti mismo. Y es curioso porque yo recuerdo en mi último viaje a Madrid, los que hayan ido saben que en el centro de Madrid está este centro comercial, el AFNAC se llama, que es de audiovisuales, libros, películas, etcétera, y tiene 4 plantas de libros. Yo buscaba la parte de poesía, la última vez que fui, y es una estantería. De todo el edificio, que eran 4 o 5 plantas, la parte de poesía solo es una estantería y con 4 baldas. Y el libro de poemas más vendido actualmente es de Marwan, que es un cantautor, porque quizás precisamente por eso, porque la gente lo conoce como cantautor, claro. Y la publicidad que te da el ser cantante te hace también vender poesía. Yo creo que mucha gente no conoce ningún poeta actualmente. Escritores españoles sí, todos sabremos nombrar alguno, pero poetas es más difícil también porque los medios de comunicación o
o porque quizás también tienen la misma sensación que tengo yo, que a la gente no le interesa la poesía, no se le dedica tanto tiempo. Ya. Bueno, vamos también, aprovechando que estás tú aquí, para hablar de otras cuestiones y sobre todo de cine, porque antes hacía referencia que, bueno, pues tú tenías el programa. ¿Cómo se llamaba el programa que tuviste aquí? Creo que era la película de la semana. Claro, porque es verdad. Sábado, ahora no lo recuerdo muy bien. Presentabas los títulos y le dabas un poco, ¿no?, de información al telespectador. Pero lo que sí es cierto es que tienes ya un programa más que consolidado en O2 Radio, ahora sí. O2 Capital Radio. O2 Capital Radio desde el lunes. Desde el lunes, la 94.1. Exactamente. Si la he visto, no me acuerdo. Se ha consolidado, ¿no? Para la gente que no lo haya escuchado, ¿cuál era la intención tuya en ese programa y qué es de lo que sueles hablar, además de cine, o cómo lo centras? Si la he visto, no me acuerdo, surgió como un programa de cine para hablar de cine, pero no el típico programa de cine que quizás veamos también en radio, pero sobre todo en televisión, que se dedica a hablar de estrenos, de las películas que están en cartelera. Mi idea partió de elegir un tema de actualidad, el que sea, y buscar películas que hayan tratado ese tema. Por ejemplo, se podría hablar de terrorismo y buscar películas que hayan tratado el terrorismo desde muchas perspectivas, no solo el actual yihadista, por ejemplo, ahora, sino películas también estuvieran relacionadas con ETA. Pues esa era como la idea inicial del programa, coger un tema y darle una vuelta a través, hacer un recorrido por todas las películas que han tocado ese tema particular. Luego, ¿tienes o colaboradores o cada día que llevas a invitados, a gente del cine, o cómo haces? Tengo entrevistas, he entrevistado incluso al último ganador del Goya como cortometraje, lo pudimos entrevistar en una de las últimas entrevistas también. Tengo dos colaboradores que suelen ir habitualmente, que son Íñigo Franco y José Luis Iglesias, al que les doy gracias porque van de manera desinteresada, también porque son cinéfilos y porque nos gusta. En realidad es un reducto para hablar de cine. Yo no lo considero tampoco como trabajo, la verdad es que me gusta mucho, el cine es una de mis pasiones y me gusta mucho hablar y en la radio más todavía. Y no sé, ¿cómo valoras, por ejemplo, del último año, cómo ha estado este año de cine? Que los Oscars están aquí. ¿Por dónde crees que van a estar los tiros? Los Oscars, yo creo que Leonardo DiCaprio va a ganar por fin su primer Oscar. La verdad es que este año han surgido bastantes muy buenas películas. De hecho, el otro día se entregaban también los Globos de Oro. Está la última película de Tarantino, que para todo aficionado al cine también es una película que se debe ver. Pero yo creo que, de hecho, yo he podido ver la última película de Iñárritu, el mexicano, que ganó el Oscar el año pasado con Birdman. Pues este año yo creo que lo va a ganar también con El Renacido, la película de Leonardo DiCaprio, que la verdad es que yo la he visto y me parece una película digna de ver. Sí. Birdman yo también reconozco que la vi, yo creo que me estaba quedando medio dormido, ya antes de empezar a verla, y no le di oportunidad. No sé si me pareció, al final la estaba perdiendo. ¿Es una buena película? A mí me gustó mucho, ¿sí? Porque es una película protagonizada por Keaton, Michael Keaton, perdón, que no me salía el nombre, y que además recoge la propia vida de Michael Keaton. Él también interpretó a un superhéroe, en este caso Batman, y después cayó en decadencia durante muchísimos años hasta que llegó Birdman. Pues Birdman trata de un actor que interpreta a un superhéroe y está en decadencia hasta que llegó Birdman. Dentro de la película de su propia vida. Aparte, hacerla de la forma en la que lo hicieron, que es prácticamente un plano secuencia toda la película. Sí hay ligeros cortes, pero te lo hacen de tal manera que parece que no, con el genio del director de fotografía, genio que se llama Lubezki, también mexicano, que también es el director de fotografía del Renacido, y a mí visualmente me encantó, igual que El Renacido. Esa es una película recomendable. Muy recomendable, sí. Vale, y lo digo porque también esta la vi. Estuve en Navidad, en la península, y vi la Guerra de las Galaxias, la última. Claro, ese es otro año importante por eso, por la 7ª de la Guerra de las Galaxias. ¿La has visto? No la he visto. Yo quizás peco de hereje, pero solo he visto la primera de Star Wars. Bueno, ¿la primera te refieres? La primera, la del 78, que es la cuarta. La buena. La buena. Y la vi de mayor y no seguí porque quizás no era la época para verlo, no me llamó la atención. Debería haberlas visto de pequeño, no tuve la oportunidad y ahora ya de mayor no me entra. Yo creo que, ¿A ti qué te pareció? A mí me pareció bien. Para los que nos gusta la Guerra de las Galaxias, yo creo que sí es recomendable porque te van saliendo ya los personajes los que tú querías ver, no los que se inventaron luego. Y además que, como alguna vez he comentado, hay cosas, no sé, por ejemplo eso, ¿no? El personaje de Harrison Ford, de Han Solo, para mí es clave, es el que pone un punto intermedio entre el bien y el mal, y, claro, y a veces necesita eso para hacer las películas más humanas. Ya estamos llegando al final. Te veía en Facebook el otro día, y lo digo como, bueno, pues conocer tu opinión. Estuviste en Cracovia. Estuve en Cracovia, y vi fotos de Auschwitz. Exactamente, sí.
¿Qué experiencia? ¿Qué te pareció? Sobrecogedora, la verdad es que si no la que más, una de las más sobrecogedoras de mi vida. Es una experiencia que yo recomiendo a pesar de que pueda salir con el corazón en un puño, pero así de verdad descubres a dónde ha podido llegar el ser humano, y es un museo de lo que no se debería volver a repetir, la verdad. La experiencia te van contando, vas pasando por cada bloque, a qué se dedicaba cada bloque, qué pasaba en cada bloque, veías las cámaras de gas, las celdas y sí, sobrecogía bastante, la verdad. No, claro, la historia a veces también no merece la pena, o sea, Porque, merece la pena saber lo que ha pasado claro, para que... Y no solo es el número de fallecidos, que creo que me dijeron que en Auschwitz solo murieron 1,1 millones de personas oficialmente, sino también las formas de tortura que tenían, que quizás, a pesar de las muertes, también llamaban incluso más la atención que el número de muertes. Quizás estamos más habituados a decir, la Segunda Guerra, Hitler mató a 9 millones de personas, pero cómo los torturaban también daba mucho que pensar, la verdad. La verdad que sí. Rafa, la gente que quiera conseguir la frase más larga que jamás te han dicho, ¿dónde lo puede conseguir? Hay varias formas de poderse hacerse con él. Creo que las librerías ya está disponible en la librería El Puente, todos la conocemos, intentaré moverlo por más librerías, pero como ya te decía al principio, vino el lunes y no he tenido prácticamente tiempo. También se puede poner en contacto con la página web de la editorial Círculo Rojo. Eso tardará un tiempo, 2 semanas, hasta que cuando ponga las novedades de enero, en febrero. En febrero es cuando estará en la página web. También estará en Amazon. Y personalmente, si alguien me quiere contactar por Facebook, Rafael Hernández, yo se lo hago llegar tranquilamente, así dedicado y en persona, si hace falta. Ahora entra la labor de vendedor, ahora hay que vender. La labor de vendedor, quizás la difícil labor de vendedor, la más complicada. Sí, a veces los aspectos comerciales no se valoran, pero es lo que funciona. Exactamente. Rafa, ha sido un verdadero placer. Muchas gracias. Que tengas suerte, ¿vale? Muchas gracias. Las palabras de Rafa Hernández, un amigo personal y un amigo de la casa, sigue colaborando, sigue siendo, bueno, él es periodista, porque no lo habíamos dicho, él es licenciado en periodismo y él se encarga también del Lancelot Digital, de una parte de determinados momentos del Lancelot Digital. Y hemos hablado de este libro, el que le gusta la poesía, lo decía en la introducción, poesía hecha aquí, reflexiones, y la verdad que con sus técnicas a lo largo de casi de toda su vida. Y Rafa se ha abierto un poco para que nosotros compartamos con él su conocimiento, y en este caso pues en clave un poco de poemas. Nosotros sin más nos despedimos. Pasen una feliz tarde.